Queremos dividir estos dos números escritos en notación científica sin el uso de la calculadora. Para hacer esto, podemos pensar en dividir esto en dos fracciones diferentes conectadas por multiplicación. Entonces esto es equivalente a 7 dividido por 2, multiplicado por 10 hasta el duodécimo, dividido por 10 hasta el séptimo. Entonces ahora determinamos este cociente, y luego determinaremos este cociente. Bueno, 7 dividido por 2, el punto decimal estaría aquí. Así que hay 3 2 en 7. 3 veces 2 son 6. Restamos, eso sería 1. Tendremos que agregar ceros adicionales a la derecha de este punto decimal. Así que sigamos adelante y avancemos a nuestro cociente. Y ahora podemos bajar este 0 y tenemos 10. Y podemos preguntar, ¿cuántos son 2 en 10? Eso sería 5. 5 por 2 es 10. Encuentra la diferencia aquí, que es 0, así que hemos terminado. Entonces este cociente aquí es igual a 3.5 veces. Ahora para determinar el cociente aquí, ya que las bases son las mismas, restamos nuestros exponentes. 12 menos 7 es igual a 5, por lo que tenemos 10 a la potencia de 5. Entonces este cociente es igual a 3.5 veces 10 quinto. Y observe cómo está en la forma correcta para la notación científica. Recuerde que este número aquí debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Vayamos a ver un ejemplo más. Vamos a comenzar haciendo lo mismo. Dividiremos esto por la mitad y lo escribiremos como producto de dos fracciones diferentes. Entonces tendremos 2.4 divididos por 4.8. Esto será 10 para el séptimo dividido por 10 para el segundo. Entonces ahora determinaremos este cociente aquí, y luego este cociente aquí. Deberíamos reconocer esto como la mitad o 0.5, pero sigamos adelante y verifíquelo. Tenemos 2.4 divididos por 4.8, así que moveríamos el punto decimal a la derecha una vez aquí, y luego a la derecha una vez aquí, y luego mueva el punto decimal hacia arriba. No importa dónde, vamos a tener que agregar un 0 aquí. Entonces podemos determinar cuántos 48 hay en 240. Eso es 5. 5 por 48 son 240, entonces estas diferencias son 0. Entonces este cociente es 0.5, o 0.5 veces, y luego este cociente aquí, ya que estamos dividiendo, restamos nuestros exponentes, y 7 menos 2 es igual a 5, entonces esto es 10 para el quinto. Entonces, si bien este es el cociente, debemos reconocer que lo significativo, o mantisa aquí, no está en la forma correcta. Este número aquí tiene que ser mayor o igual a 1, y menos de 10, por lo que es demasiado pequeño. Entonces, lo que haremos es escribir 0.5 en notación científica, luego multiplicarlo por 10 al quinto. Así que aquí tenemos que mover el decimal al lugar correcto, dando como 5 por 10 al negativo, y luego tenemos que multiplicar esto por 10 al quinto. Entonces nuestra respuesta final será 5 veces 10. 1 negativo, más 5 serían 4 positivos. Entonces tenemos 5 veces 10 al cuarto como nuestro cociente en la forma correcta para la notación científica. A veces, cuando nos dividimos, tenemos este paso adicional donde el significativo, o mantisa, no está en la forma correcta para la notación científica.